Estamos con el padre Mario Arroyo Martínez Fabre. Él es un padre nacido en México en 1973, así la tengo como información. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Panamericana en México en 1998, bachiller en Teología por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma en 1999 y doctor en Filosofía por la misma universidad en el 2002. Es decir, una persona absolutamente conocedora de lo que es la teología, la filosofía, y estamos muy agradecidos de que nos acompañe, padre. No, yo al contrario, contento de estar con ustedes comentando la llegada del Papa, este momento histórico que pues tantos católicos y también personas que sin ser católicas, pero miran con simpatía a Francisco precisamente por los gestos que él tiene, por la sinceridad de su vida, por la autenticidad de su mensaje. Estamos viendo en pantalla, padre, el recorrido del avión, ese avión pequeñito rojo que tiene el registro de LATAM 1252, es el que está trayendo a Francisco desde Iquique a Lima. Ya pasó a Arequipa, ya está sobrevolando Arequipa, es decir, le debe quedar 1 hora 15 aproximadamente para llegar. Se está adelantando bastante el vuelo, ya en muy poco tiempo podremos tener la felicidad de verlo en suelo peruano. En mis manos, padre, tengo un libro tratando de informarme un poco más sobre la personalidad de Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, de una argentina, Evangelina Gimitian, que se titula Francisco, el Papa de la Gente. Es un libro muy interesante porque acumula información desde el niño Jorge Bergoglio hasta el momento en que Francisco llega a ser Papa. Y digo que es importante porque a propósito de la visita de Francisco en Chile y de la que va a tener en nuestro país, hay un tema muy controversial que preocupa a católicos y sobre todo a no católicos, que son los abusos sexuales de algunos malos ministros de la Iglesia Católica. Pero en este libro, donde se relata la primera votación cuando fue elegido Benedicto XVI, se relata lo siguiente y tiene relación con la posición y el carácter del Papa Francisco sobre este delicadísimo tema. Se habla, por ejemplo, en parte de este libro de su relación con San Patrick O'Malley, que fue cardenal o es cardenal de Boston. Sí. Este es un fraile capuchino, dice el libro, que tiene una historia interesante. O'Malley es un cardenal bloguero, tiene una cuenta en Twitter, este libro fue escrito en el 2013, y más de 13.000 seguidores en ese entonces. Su estilo fresco y llano, del obispo el cardenal de Boston, cercano a la gente, ha representado todo un cambio para la arquidiócesis de Boston. O'Malley llegó a convertirse en la máxima autoridad de la iglesia en esa ciudad luego de que los escándalos por pedofilia salpicaran a su antecesor, Bernard Francis Law, con quien Francisco se cruzó en la Basílica de Santa María la Mayor en el primer día de su papado. Les dijo Francisco entonces a sus colaboradores: no quiero que frecuenten más esta basílica. Law está acusado de haber encubierto a curas pederastas entre 1984 y 2002. O'Malley lo reemplazó, y con esto termino, y desde entonces aplicó una política de tolerancia cero contra ese tipo de delitos. Además de su simpatía y sencillez, el capuchino es reconocido entre sus pares por haber tomado la valiente decisión de vender la residencia del arzobispo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales durante la gestión de Law. Es la posición de Francisco sobre un tema tan delicado, tan controversial. ¿Qué puede usted decirnos sobre esto que se ha vivido en Chile, que ha sido bastante fuerte? Claro, ¿no? En Chile, también en Perú, hay historias análogas y tristemente es en todo el mundo, ¿no? Condenable, por supuesto. Yo creo que tocas un tema muy interesante y que ahora que estamos en un estudio televisivo, realmente ha sido providencial en ese sentido la labor de los medios de comunicación, porque como te acordarás y cuenta bien, lo cuenta con una gran maestría la película Spotlight, pues fueron los medios de comunicación quienes sacaron a luz todo esto. Y fue providencial porque si no hubiera seguido, ¿no? Gracias a eso se tuvo conocimiento. El cardenal Law acaba de fallecer hace un mes, bueno, pues ya tendrá que rendir cuentas ante Dios. Yo pienso que era una persona que, en fin, como lo han reconocido los papas, como una preocupación de cuidar el buen nombre de la iglesia, no se preocupó de cuidar a las ovejas, en este caso las más frágiles como son los niños. Pero mira, para que te des un dato, Benedicto XVI suspendió 85 obispos por cuestiones de este estilo. O sea, a veces se dice por ahí, a mí sí me molesta a veces que la iglesia no hace nada, pero al 2014 más o menos 860 sacerdotes fueron suspendidos por estas cuestiones, ¿no? Y otros más
más de 2000, no se les quitó el estado sacerdotal porque ya eran muy ancianos, es decir, se trataba de crímenes que ya habían prescrito y que ya habían pasado muchísimos años, 30, 40 años del suceso, pero entonces se les pedía, como fue el caso del padre Maciel, que se retiraran a una vida de oración, es decir, que no tuvieran ninguna aparición pública, ¿no? Entonces, sí ha habido, en mi perspectiva, una actitud firme de la Iglesia, y a mí el gesto de Francisco que más me ha impresionado es una historia conmovedora de una víctima de abusos sexuales que se llama Daniel Pitet, que escribió un libro que se llama Yo le perdono, Padre, escrito animado por el Papa. O sea, es una persona, un suizo, que trabajando con la Santa Sede tuvo contacto con Francisco y le contó su historia. El pobre sufrió de niño, de los 9 a los 12 años, abusos repetidos de una persona, de un sacerdote, y el Papa en esa ocasión lloró, como se dice que ha vuelto a llorar ahora que se ha reunido con las víctimas en Chile, y le dije, escribe tu historia, yo te la prologo. Y entonces este amigo, Daniel Pitet, escribió un libro que tiene el prólogo del Papa, pero claro, libros de víctimas de pedofilia tristemente hay muchos, pero que estén prologados por el Papa hace que eso tenga una difusión muy grande. Ahora, lo maravilloso de esta persona, la historia, te recomiendo el libro, realmente no tiene desperdicio, porque no es solo ese caso, sino que es toda una vida que está marcada por el dolor, y es una persona como a pesar de todo ese dolor, sale adelante, tiene una familia grande, de 6 hijos, adopta un séptimo, y lo impresionante es que esta persona nunca pierde la fe. Entonces eso también es lo que le conmovió a Francisco, porque tuvo la madurez de darse cuenta que el que había abusado de él era un enfermo. Entonces el libro es muy impactante porque termina con este hombre que va a reunirse con su victimario, con el sacerdote que abusó de él, en el convento donde estaba recluido ya desde hace más de 10 años, separado de esta situación precisamente como una pena por lo que había hecho, ¿no? Y se llama Yo le perdono, Padre. Obviamente él le costó mucho, ¿no? Ir, pedirle perdón, o sea, decirle le perdono, Padre. Y ya tiene un capítulo extra, digamos, que es el testimonio de este sacerdote, que a mí me echó a pensar mucho, porque este sacerdote en determinado momento, o sea, fue a una clínica y dijo, soy un pederasta, ¿alguien me puede ayudar? O sea, él se reconocía a sí mismo enfermo. Alguien ayúdeme, o sea, soy un pederasta, ayúdeme, ¿no? Y entonces está en tratamiento psiquiátrico y todo lo que tú quieras, pero entonces cuenta su historia, ¿no? Una persona que está pues totalmente destruida, ¿no? Es consciente del mal que ha hecho. Y a mí sinceramente lo que me hacía pensar al leer este libro, bueno, o sea, ¿quién permitió que se ordenara? Porque él cuenta su historia y dice, yo, es que tuve a los 10, 12 años mi primera relación sexual con un compañero de clase. Fuerte. Pero algo le pasó aquí en la cabeza, que él siguió creciendo y las relaciones sexuales eran con niños de esa misma edad, ¿me explico? O sea, normalmente, pues, no sé, ¿no? Él dice, tenía 15 años y eran niños de 10, 12 años, tenía 20 años y eran niños de... ¿Cómo llegó a ser sacerdote? Entonces mi inquietud era, ¿cómo no se dieron cuenta? Pero no solo cómo llegó a ser sacerdote, sino cómo llegó a relacionarse socialmente fuera de estas depravaciones, sin que nadie sospechara siquiera que tenía estas desviaciones. Yo sinceramente pienso, pero ya no soy psiquiatra, ¿no? Pero hay personas, digo, está el caso inmortalizado en la literatura, ¿no? De Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Es decir, doble personalidad, ¿no? O sea, personas que tienen marcadamente y cuenta, y es dramático en el libro, ¿no? Como él, o sea, monaguillo dando en misa, dando una homilía preciosa el día de la Asunción sobre la Virgen, y terminando se lo llevaba y abusaba de él, ¿no? Entonces decías, o sea, es como dos personas totalmente distintas, ¿no? Es una cuestión de... Entonces, de hecho, el Papa Francisco lo que ha dicho al respecto, porque el Papa Francisco habla mucho de misericordia, de perdón, etcétera, ¿no? Y ciertamente, pues una persona que comete... O sea, hay que distinguir, o sea, una cosa es un pecado, todos los pecados tienen perdón, incluido el de pedofilia, pero hay cosas que son delito. Es decir, tú puedes matar a alguien y te confiesas y te perdonan ese pecado, pero a la cárcel tienes que ir, ¿me explico? ¿No? O sea, ya Dios te perdonó. La ley de Dios y la ley terrenal. Exactamente, ¿no? Y efectivamente, ¿no? O sea, esta persona, o sea, se me fue la idea, perdón, pero que comete este delito, es una persona, pues merece su castigo. El Papa Francisco lo que ha dicho, mira, a los pederastas, pudiéndoseles perdonar, no los puedo reinsertar en el ministerio, porque son personas enfermas.
O sea, una persona que siente atracción por un niño no es muy normal. Estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Nada. O sea, no es nada normal, ¿no? Entonces, puede que escape a su capacidad, así como, por ejemplo, a los sacerdotes pues se nos pide la ley del celibato y esa cuesta trabajo, ¿verdad? Pero bueno, es normal sentir atracción por una mujer, o sea, que tú sientes atracción por una mujer significa sencillamente que eres hombre, ¿no? Que eres humano, que no eres un ángel, ¿no? Pero ya si sientes atracción por un niño, hay algo mal aquí arriba, ¿no? Entonces el Papa ha dicho, con esas personas no va a haber como perdón, o sea, perdón del pecado obviamente sí, pero reinserción a la actividad pastoral porque están enfermos, entonces se pueden aguantar un ratito, esos, pero es muy probable que vuelvan a reincidir, como tristemente se ha visto, ¿no? Ahora, Francisco se le denomina el Papa de la gente, porque está muy cerca de la gente. También se le conoce por la característica de ser muy directo en sus concepciones y en sus apreciaciones, pero también se le considera un Papa revolucionario. Ya ha tocado usted, padre Mario Arroyo, un tema que es controversial todavía, que es precisamente el celibato. Y usted y todos los sacerdotes tratan de llegar por el camino de la santidad en su vida, pero son hombres, son seres humanos. Claro. Ese por un lado, el tema del celibato, que es un tema que seguramente costará mucho tiempo de seguir debatiendo y tal vez ser aceptado en contra por parte de la Iglesia. Y el otro es el ordenamiento de mujeres sacerdotes que puedan oficiar misas y que puedan, tal como los hombres, mostrar en el ministerio de Cristo toda la faceta de un sacerdote. Son dos temas que están pendientes probablemente. Claro. Ahora que lo tocas, digo, son temas muy distintos. Ya no sé con qué tanta profundidad lo quieras tocar, ¿verdad? El tema del celibato, en principio, es un tema disciplinar. Es decir, por ejemplo, hay iglesias católicas de rito oriental donde personas casadas pueden ordenarse sacerdotes, ¿no? Que son las iglesias que están en Siria, todas esas que han sufrido por el Estado Islámico una persecución durísima, las de Egipto, etcétera. Ahí han tenido que mantener la fe en un ambiente islámico que es agresivo a todo lo que no sea islámico en líneas generales. Entonces ahí sí está la figura de un sacerdote que es, ahí cuando están en el seminario los seminaristas, se les dice, oye, ¿tú qué quieres ser, de los del celibato o de los que te casas? Entonces los que quieren ser del celibato se salen, se casan, regresan y se ordenan. Es interesante porque es, o sea, un casado se puede ordenar, no un ordenado se puede casar, en la práctica que ellos tienen. Claro. Sí, antes de ingresar se puede casar, pero después de haber ingresado no puede retroceder. No es decir, bueno, ya me gustó la secretaria parroquial, entonces ahí ya no se puede, ¿no? Entonces, ahora sí, los que son obispos se toman exclusivamente de los que no se casan. Bien, también a veces, por ejemplo, ha habido muchos ministros anglicanos, es decir, cristianos que no están católicos, que se convierten al catolicismo, y esos pueden ser ordenados sacerdotes y obviamente pues tienen su familia y sus hijos, ¿no? Ahora el Papa va a estar en la Amazonía, va a haber un sínodo sobre la Amazonía y una de las cosas que se va a estudiar es precisamente la escasez de sacerdotes que hay allí, o sea, el tema de la transmisión de la fe en Amazonía, el cuello de botella son escasísimos los sacerdotes, entonces una de las cosas que se va a tratar es el tema del celibato, si puede haber algunas personas, varones probados, que pueden realizar algunas funciones análogas, en fin, ¿no? Entonces es un tema que el motivo de la Iglesia es más bien teológico, es decir, el sacerdote pues hace presente a Cristo, y Cristo fue célibe. Y es una recomendación de San Pablo. San Pablo recomienda vivamente el tema Pero, repito, es un tema que se puede, o sea, que se ha analizado en los distintos sínodos, etcétera. Hay unas razones de espiritualidad. Caso aparte es el tema de la ordenación de las mujeres, ¿no? Le han preguntado a Francisco y él ha dicho, bueno, que eso ya lo ha definido en forma definitiva San Juan Pablo II, en unión pues con toda la tradición de la Iglesia y que obedece nuevamente un motivo teológico, es decir, el sacerdote hace presente a Cristo. Hace poco un buen amigo mío, que es, voy a decirlo así, ateo practicante, ¿no? Es decir, es uno de esos ateos que hacen de eso la razón de ser de su vida. Sí, de hecho tiene su asociación de ateos y tal, me preguntaba sobre eso y la verdad es que no me he dado tiempo de responderle, ojalá no se esté viendo en la tele y así ya le puedo responder, ¿no? Pero me hacía esta pregunta, ¿no? Yo le decía, hay la respuesta A y la respuesta B.
La respuesta, ¿por qué no permiten que haya mujeres sacerdotes? Digo, porque las queremos mucho. Oye, pero ¿cómo que las queremos mucho? Oye, un sacerdote no se casa. Un sacerdote, o sea, tú ahorita decides que vas a trabajar aquí en TV Perú, pero si el día de mañana RPP te paga más, te vas a RPP, ¿no? O sea, a mí me dicen dónde voy, no me pregunto, oye, ¿te gusta mucho? No, a ver, tú vas a trabajar en este lugar. ¿Te parece maravilloso? Que bueno, ¿no te gusta? Pues mira, échale ganas, ¿no? Me explico, ¿no? Es Sí, decir, claro. hay una disciplina, ¿no? De que dices, oye, qué maravilloso. Y luego, un sacerdote es alguien que está escuchando todo el día problemas. Todo el día está sentado escuchando problemas, ¿me explico? Entonces, Así es. digo, es una maravilla, uno tiene que alimentarse de fe, de oración, pero eso es la respuesta rápida. Sí, ha tocado un tema importante porque usted además es capellán de un colegio en Comas. He sido, Entiendo. acabo de cambiar, ahora soy capellán de una universidad. Ah, mire, ¿en dónde? Cambié Comas por Miraflores, Ah, caramba. fue un cambio un poco Bueno, radical, pero usted conoce mucho del... Exactamente. Seguramente lo han buscado mucho para hablarle de los problemas, Claro, las de todos inquietudes. lados. Y seguramente las expectativas que hay por la visita de Francisco. Yo le invito un segundo a irnos a Trujillo. Allí se encuentra Pati Ulloque, específicamente en Huanchaco, donde va a ser la gran misa en esa ciudad. Pati, estamos contigo. Muy buenas tardes, un abrazo a la distancia. ¿Cómo anda Trujillo? Eduardo, ¿cómo estás? Gracias. Un clima bastante cálido. Trujillo es una tierra de fe y aquí en Huanchaco hay un esfuerzo titánico para que todo salga impecable. Estamos en un lugar muy privilegiado. Este es el altar donde el Papa Francisco ofrecerá la misa tan esperada en la mañana del día sábado. Y lo que estamos apreciando es un ensayo general de seminaristas de la diócesis de Trujillo, así que nos permiten no acercarnos mucho a la zona del altar porque ellos están en un trabajo y lo respetamos. Estamos viendo también dónde está esta persona de forma frontal, ese seminarista se está retirando ya. Vemos ahí la silla que va a ocupar el Papa Francisco. Y lo rico en cultura que podemos apreciar en este gran escenario es toda la iconografía de la ciudadela de Chanchán, la ciudadela de barro y además con una iconografía única que ha permitido hacer toda una decoración ambientada, también con los emblemáticos caballitos de Totora muy característicos en esta zona del país, reconocidos incluso mundialmente. Así que vamos a estar con los detalles más adelante porque hay mucho que contar. Este escenario es de 45 metros de largo, por ejemplo, 16.5 de ancho. Aquí va a estar el Papa Francisco junto a los obispos de diversas diócesis que se congregan aquí en el norte del país con un grupo de sacerdotes previamente elegidos. El coro también, estuvimos en la mañana apreciando el ensayo de sonido del coro y la sinfónica. Son 432 voces con 70 músicos, no todos son peruanos, incluso algunos radican en Trujillo que son alemanes y venezolanos. Y eso, bueno, vimos en la mañana. Los trabajos ahora son básicamente de logística, estructura, limpiado total de toda la playa. Las sillas están también ya dispuestas para autoridades también que se van a congregar. Y la población que va a poder apreciar esta misa, se calcula que 450.000 personas, se puede llegar, ojo, al 500.000 de personas congregadas el día sábado en la mañana a partir de las 10 horas. 17 pantallas LED también se tienen previstas para que cubran todos los detalles. Y bueno, eso es básicamente lo que podemos informar. Aquí también se espera con gran fe y devoción la llegada de las 39 imágenes que van a estar presentes aquí en la misa del Papa Francisco. Son en general 40, pero una se quedará por una cuestión de preservar la cultura y hay unas indicaciones directas del Ministerio de Cultura que se quede en la Catedral de Trujillo. Así que 39 imágenes, inicialmente eran 12, luego 34 y ahora 39 de las 40 estarán aquí presentes en la misa del día sábado. Así que estamos retornando en cualquier momento, muchas personas trabajando a esta hora de la tarde y estamos también con esta brisa rica. Aquí hay que aprovechar la luz del día, así que hemos estado desde muy temprano aquí para contarles todos los detalles y este gran espíritu de fe que se vive en Trujillo, la ciudad de la eterna primavera, y aquí en Huanchaco, uno de los 11 distritos de la provincia trujillana. Adelante, Eduardo. Se ve espectacular, Pati, el escenario. Va a ser una misa realmente apoteósica, con mucho fervor, con muchas ganas, con mucho amor, mucho cariño. Estamos también con nuestro compañero David Ponce de León. Él está en Plaza de Armas, en Trujillo, y nos va a contar el ambiente y lo que se está viviendo allí. ¿Cómo estás, David? Muy buenas tardes. Eduardo, buenas tardes. Sí, en Huanchaco se están ultimando detalles
el panorama es similar acá, incluso ya se están acercando los integrantes de la Sinfónica que van a participar durante la presencia del Papa en esta oración mariana. Pues hay una masa coral que está compuesto por cantantes de Trujillo, nos han dicho de Piura, han venido también de Lima, y ahí está en primer orden los integrantes de la Sinfónica de Trujillo, que en los próximos minutos ya van a iniciar un ensayo general. Vamos a ver, este es el escenario, el otro extremo. Miguel Ángel, si nos ayudas, pues ya también se van ultimando los detalles. Faltan, desde luego, todavía hay 2 pantallas gigantes, faltan algunos arreglos, y el fervor religioso aquí en Trujillo fundamentalmente se aprecia en la Basílica Menor de la Catedral aquí en Trujillo. Día y noche pues han llegado fieles peregrinos para ingresar y ver, rendir culto a las imágenes que hasta estos momentos pues alcanzan el número de 40. Decían que hasta la llegada del Papa probablemente pues superen los 50, porque nosotros hemos sido testigos esta mañana de la llegada por lo menos de 3 imágenes que han llegado en procesión, acompañado de banda, en fin, y algunos danzantes incluso. Ustedes observan la cantidad de personas, pues había una larga cola. Esto se ha agilizado gracias a la gestión de las autoridades y de la iglesia y también del arzobispado, en fin. Todo esto se vive aquí en la Plaza de Armas, que será escenario principal donde se espera albergar a unas 10.000 personas para esta oración mariana. Esto es el fervor católico que se vive a 48 horas de la llegada del Papa aquí a Trujillo, con ustedes en estudios. Gracias, David, muchísimas gracias. Y estamos ya a 1 hora 15, 1 hora 20 de la llegada de Francisco a Lima. Tiene 1 hora de trayecto desde que salió de Iquique y vamos precisamente a visualizar por dónde está el avión, gracias a Yuli Guevara, que se encuentra en la torre de control. Estas son imágenes exclusivas y una información y transmisión exclusiva que se hace porque la torre de control es un lugar sacrosanto en el aeropuerto, pero hemos podido, con la anuencia, por supuesto, de las autoridades, poder ingresar ahí. Yuli, adelante con tu informe. ¿Cómo estás, Eduardo? Bueno, la administración del espacio aéreo no es una tarea fácil y Corpa desde hace muchos años viene realizando esta labor a través de un equipo de profesionales como son los controladores aéreos. Precisamente nos encontramos aquí en la torre de control de Corpa ubicada en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, porque desde aquí vamos a poder visualizar por dónde anda la aeronave que transporta al Papa Francisco. Estamos con el señor Florentino Rivera, quien es jefe de esta zona de control, para conversar con él sobre todos los pormenores que tienen que ver en lo que significa la autorización del despegue, el aterrizaje de las aeronaves, y en este caso un día muy especial porque todos estamos unidos por la esperanza. ¿Cómo está, señor Florentino? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión especial de TV Perú Noticias. Estamos aquí desde la torre de control para conversar con usted porque queremos conocer aquí en esta pantalla, en este radar, qué es lo que podemos visualizar en cuanto a la aeronave que transporta al Papa Francisco. Ok, muy buenas tardes, sí, correcto. Desde aquí de la torre de control tenemos la posibilidad de observar en este display en donde está el vuelo del Papa. Justamente este es el 1252 de la compañía LAN Chile. Acaba de pasar Nazca hace unos momentos, está justamente a la cuadra de Nazca, lo que nosotros le llamamos estar al costado de Nazca, y va a estar aproximadamente unos 30-35 minutos arribando a la ciudad de Lima. Nosotros podemos visualizar, como le digo, desde el momento que ha entrado al territorio peruano hasta que va a aterrizar en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. En este caso, el vuelo del Papa, para el vuelo del Papa se han hecho algunas restricciones, algunas modificaciones a los vuelos de otras compañías. No, en realidad se le brinda las facilidades del caso, se da bastante espaciamiento entre las aeronaves por la envergadura que tiene el vuelo, de tal manera de que pueda entrar sin ningún problema, inclusive a la hora de aterrizar,
se da un espacio también para que pueda ingresar y se le brinde la ceremonia correspondiente como autoridad de Estado que es él, ¿no? Bueno, esta no es la primera vez que llega un papa a nuestro país, es la tercera vez. Recordemos que el papa Juan Pablo, hoy santo Juan Pablo II, arribó también a nuestro país en el 85, el 88 y también llegó al grupo aéreo número 8 también. No sé si usted recuerda, hace 30 años el último viaje de Papa. Bueno, yo estuve en el Callao en esa oportunidad cuando él llegó, pero no estuve en el aeropuerto porque estaba de vacaciones justamente. Pero sí recuerdo que vino en varias oportunidades. Esta vez estamos también brindándoles todas las facilidades del caso para que puedan ingresar sin ningún problema al territorio peruano. Es más, las medidas de seguridad se han extremado, como ustedes saben, y se están brindando todas las garantías del caso, ¿no? No hay ningún problema en ese sentido. Por ejemplo, aquí vemos, son varias aeronaves las que están, digamos, en este momento en el espacio aéreo. Ah, correcto, pero si ustedes pueden apreciar, ¿no? La aeronave del Papa está bien distanciada de las otras aeronaves. Bueno, el procedimiento que se ha determinado es que él entre con la suficiente distancia de otras aeronaves, de tal manera que él no cause demora ni tampoco le causen demora a él. Esa es la idea, que él entre, ¿no? Inclusive viene escoltado, ¿no? Por aeronaves de seguridad y no va a haber ningún problema en ese sentido. Yuli. Le van a dar todas las garantías del caso para que aterrice sin ningún problema. Sí, Eduardo, dime. Dado que Te estamos escuchamos. visualizando ya el avión que ha pasado por Nazca, ¿podemos calcular la hora aproximada que debe estar aterrizando? Sí, justamente me preguntan si podemos calcular la hora exacta en la que debe estar ya aterrizando. Sí, debe de estar aterrizando aproximadamente en unos 30 minutos. Vamos a verificar eso. Mario, ¿en cuánto tiempo estaría aterrizando A las 4:31 es el estimado que nosotros tenemos. Bueno, 4:31, entonces es una información directamente desde la torre de control de aquí de Corpac en el aeropuerto Jorge Chávez, Eduardo. Bien, perfecto, Yuli, extraordinaria la información. Entonces, 4:31 de la tarde está arribando el avión 1252 de la aerolínea LATAM a el grupo aéreo número 8, trayendo toda la comitiva papal. 4:31, se está adelantando bastante, faltan solo 30 minutos, se suponía que estaba llegando 5:20, pero enhorabuena, tenerlo una hora más en territorio peruano al Papa es una maravilla. Y bueno, terminando nuestra conversación con el padre Mario Arroyo Martínez, como yo les había dicho, él es mexicano, pero tiene años ya en el Perú, haciendo labor pastoral, y México y Perú se parecen mucho en su religiosidad, son países muy fervorosos, ¿no? Bastante, yo me he encontrado la grata sorpresa de que aquí le tienen mucha devoción a la Virgen de Guadalupe. Sí, claro. Pero, y también, digamos que espiritualmente me he encontrado con una sorpresa de que con las cosas que yo me divertía de niño, aquí también, no sé, el Chavo, esas cosas. Estamos mexicanizados. Muy, llamativamente, me da mucho gusto, sí, mariachis, todo. ¿Cómo encuentra el pueblo peruano para esta visita papal y qué cree usted que puede traernos y dejarnos, sobre todo Francisco, en esta visita? Bueno, yo espero que el Papa nos traiga el mensaje de su visita, ¿no? Que es unidad y esperanza. O sea, ¿cómo encuentro al pueblo peruano? Creo que puedo decirlo ahora yo que soy extranjero, ¿verdad? Hemos pasado unas semanas muy inquietas, ¿no? Estamos un poco desunidos y desesperanzados. Un poco desunidos y desesperados, ¿no? Entre la corrupción y la división por causas políticas. A mí me parece que es como un respiro de pronto dejarnos de peleas y tal y escuchar un mensaje positivo. O sea, me parece que ya nada más por eso ha valido la pena el viaje, ¿no? Eso en general. Y obviamente ya para las personas de fe, para los católicos, pues es una ocasión fundamental, es decir, o sea, no solo es el Papa, que para una persona de fe es mucho, porque las personas que tenemos fe vemos en el Papa al sucesor de San Pedro y vemos en Pedro la persona a la cual Cristo le ha dejado el encargo de guiar la iglesia, ¿no? Tomando en cuenta, y es muy bonito, las limitaciones que tiene Pedro, ¿no? Yo les recomiendo mucho a los que nos escuchan que lean lo que dijo el Papa en la homilía con los sacerdotes, con los consagrados en Chile, ¿no? Hablando precisamente de esas situaciones duras de la Iglesia de Chile, como pues efectivamente no somos mejores que los demás, ¿no? Somos personas frágiles, necesitadas de perdón, y precisamente el perdón es la fuente de nuestra alegría, ¿no? Entonces me parece que el mensaje el mensaje de fe, es decir, descubre la alegría de haber sido perdonado, descubre la alegría de ser encontrado por Cristo. Entonces yo creo que para el católico es fundamental, es decir, es un Papa muy cercano, un Papa que es un pastor,
a mí realmente, por ejemplo, este gesto de haber casado a esa pareja en el avión, Espectacular, ¿no? espectacular, ¿no? O sea, espectacular, ¿no? Como quitándote de todo tipo de problemas, de trámites. ¿Cuánto trabajo le cuesta luego a la gente casarse, ¿no? Cuando vas en la paro, tú ya te caso. No lo puede hacer porque es el Papa, ¿no? No lo había pensado por ese lado, pero de verdad es simbólico, ¿no? O sea, si tú quieres a tu pareja y quieres casarte con ella, pues no hay ninguna, no hay ninguna disculpa para no hacerlo como Dios manda. Claro, y el mensaje que transmite el Papa, que yo pienso que es bueno, ahora que mencionas que estuve en comas, me encontré con muchas veces que hice matrimonios colectivos, porque muchas personas se encontraban en situaciones, tenían matrimonio civil, se querían, llevaban muchas horas de vuelo. Recuerdo ya el mejor caso fue unos que fueron a pedir sus 50 años de casados, entonces les pidió el padre, bueno, y su certificado de matrimonio, nunca nos casamos, llevamos 50 años juntos, entonces sus bodas de oro fue su boda religiosa, ¿me explico? Entonces, el mensaje del Papa es el sacramento del matrimonio es muy importante, pero a mí lo que me encanta es la actitud del Papa, o sea, descomplicarse. No estás casado, te caso. Y punto, y firmo. Ahí te el acta, Exactamente. firmante, Francisco, punto. No hay ni vale, sellos, ni ninguna sellos, ni nada. Padre Mario Arroyo, ha sido realmente muy grato tenerlo. En unos instantes vamos a estar con Monseñor Juan Antonio Ugarte, él es el arzobispo emérito del Cusco. Mil gracias, espero que su labor pastoral en nuestro país siga siendo fructífera y esta es su casa para cuando lo desee. Muchísimas gracias por invitar, Eduardo, y pues aquí con alegría de que dentro de pocos minutos tendremos al Papa con nosotros. Así es. Vamos a hacer una pausa, tenemos muchísimo más en esta transmisión extraordinaria por la visita de su santidad Francisco. Volvemos inmediatamente en TV Perú.